En este vídeo, que corresponde al apartado 6.5 del curso, vamos a glosar muy rápidamente las características exigibles a los distintos componentes de las mezclas asfálticas. En lo que se refiere al tipo de ligante, es uno de los aspectos que está recogido lógicamente en las distintas especificaciones, y lo que se muestra en esta diapositiva es exclusivamente a título de ejemplo. En los hormigones asfálticos, en los asphalt concrete, se utiliza normalmente betunes asfálticos convencionales, habitualmente de penetración 35-50 o 50-70, a veces un poco más blandos también. Cuando las mezclas son de alto módulo hay que ir a betunes asfálticos duros, de baja penetración, habitualmente betunes asfálticos convencionales, pero en ocasiones también betunes modificados. Como ya hemos dicho anteriormente, para las mezclas BBTM y para las mezclas porosas, lo más habitual es recurrir a los betunes asfálticos modificados con polímeros, aunque en los casos menos comprometidos existe también la posibilidad de utilizar betunes convencionales. En lo que se refiere a las mezclas en frío, lógicamente lo que se utilizan son emulsiones. En el caso de las mezclas densas en frío, que en esta relación aparecen en último lugar, lo que se utilizan son emulsiones de betún puro y rotura lenta, porque de lo que se trata es que en el proceso de fabricación el ligante sea capaz de envolver las partículas gruesas, pero también las finas del árido, que se encuentran en una proporción apreciable en la composición granulométrica. En cuanto a las mezclas abiertas en frío, las denominadas AF tradicionalmente en España, se utilizan emulsiones de rotura lenta, de ahí el número 4 que aparece al final de la designación de la emulsión, de rotura media, en la medida en que estas mezclas son abiertas porque carecen prácticamente de finos y por tanto lo que tiene que envolver el ligante solo es básicamente árido grueso, y de ahí lo de la exigencia de rotura media, no de rotura lenta. Por otro lado, estas emulsiones no son de betún puro, sino de betún fluidificado. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estas mezclas abiertas en frío se utilizan en pequeños trabajos de conservación en la vialidad secundaria, y la presencia del fluidificante, aparte del agua de la emulsión, garantiza, como se explica en uno de los documentos incorporados en este módulo, que se pueda trabajar con comodidad y organizar los trabajos de una manera más eficiente. ¿En función de qué se elige el tipo de ligante? Bueno, por un lado, como acabamos de ver, y por tanto ya resulta obvio, en función del tipo de mezcla. A continuación, tenemos que considerar cuál es la intensidad del tráfico pesado que ha de soportar el pavimento. En este sentido, si pensamos solamente en betunes asfálticos convencionales, utilizaremos en principio betunes tanto más duros, de penetración más baja, cuanto mayor sea la intensidad del tráfico pesado. El tercer criterio que hay que considerar es la situación de la mezcla asfáltica en el conjunto de capas del pavimento. En principio, para capas de superficie, para capas de rodadura, en la medida en que estas capas están directamente en contacto con las cargas del tráfico, se utilizarán betunes más duros, de menor penetración, que en las capas inferiores. Y por otro lado, hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones climáticas en las cuales la mezcla ha de trabajar cuando esté en servicio.
En ese sentido, en un país cálido como es España, se tienen en cuenta cuáles son las temperaturas máximas que se pueden alcanzar en verano. Cuanto mayores sean esas temperaturas máximas, hay que ir a betunes más duros, de penetración más baja, y al revés. Cuando las temperaturas en verano son más templadas, se utilizarán betunes algo más blandos, de penetración algo mayor. Por el contrario, lo que resulta crítico en los países fríos, por ejemplo en los países del norte de Europa, son las temperaturas mínimas que se alcanzan en el invierno. En cuanto a los áridos, aquí está una lista de las características más importantes que en su caso hay que cuantificar y en definitiva incluir en las especificaciones, teniendo en cuenta lógicamente que seremos tanto más exigentes cuanto mayor sea la intensidad del tráfico pesado y más arriba estemos en la sección estructural del pavimento. La granulometría habrá que encajarla en un uso de los incorporados en las distintas especificaciones. Ya hemos aludido en el caso español de los asphalt concretes que había unos usos granulométricos que se designaban como D, S o G. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la mezcla asfáltica tiene dos componentes de resistencia. Por un lado, la cohesión que nos proporcionará el ligante, pero por otro lado, el rozamiento interno que nos proporciona el árido. En ese sentido, lo que exigiremos en general es una elevada proporción de partículas trituradas. Las partículas tienen que tener buena forma para que no se rompan y por tanto no se degrade la granulometría, lo que incluso podría pasar durante el propio proceso de puesta en obra. Como ya hemos insistido en módulos anteriores, el árido tiene que ser limpio, tanto el grueso como el fino, a fin de que no haya una sensibilidad apreciable a la acción del agua y también para no comprometer la adhesividad con el ligante. Los áridos deben ser resistentes a la fragmentación, es decir, que debido a las tensiones a las que van a estar sometidas las partículas, tensiones derivadas de las cargas del tráfico, estas partículas no se rompan y por tanto no se altere la granulometría. La adhesividad con el ligante debe ser lo mejor posible. Este es un aspecto básico en la formulación de las mezclas asfálticas para garantizar una suficiente resistencia a la acción del agua. Y finalmente, una característica que debemos considerar exclusivamente para el árido grueso de las capas de mezcla asfáltica que se utilizan en superficie es que estos áridos han de ser no pulimentables para que la resistencia al deslizamiento se mantenga en niveles suficientemente altos tanto a medio como a largo plazo. Finalmente, en cuanto al polvo mineral o filler, estamos aludiendo a la fracción mineral que pasa por el tamiz más pequeño de la serie que se emplee en cada momento. Actualmente en Europa ese tamiz es el de 0,063 milímetros. Anteriormente en España utilizábamos con el mismo objeto el tamiz de 0,080 milímetros y en los países que se rigen por la serie de tamices ASTM pues estaríamos hablando del tamiz número 200. Esta fracción tiene una gran importancia por dos razones. Por un lado, porque junto con el ligante forma lo que denominamos el mástico de la mezcla, cuyas características van a definir en buena medida esa mezcla de ligante y de polvo mineral, va a definir en buena medida las características del conjunto de la mezcla. Y por otro lado, la calidad del polvo mineral o filler tiene una gran influencia en particular en la adhesividad
y, en definitiva, en la resistencia de la mezcla a la acción del agua. En la medida en que queremos garantizar esa máxima calidad, puede ocurrir que nos veamos obligados a sustituir la fracción más fina de los áridos que estamos utilizando en el proceso de fabricación de la mezcla por lo que se denomina un polo mineral o filler de aportación, es decir, un producto de carácter pulverulento que nos va a garantizar esas propiedades que nos preocupan en el sentido que acabamos de expresar. En España, los fillers de aportación más utilizados, con diferencias, son los cementos, por su disponibilidad. En ocasiones también se recurre al carbonato cálcico, y en las proximidades de centrales térmicas de carbón cabe como alternativa al cemento recurrir a las cenizas volantes. Aquí se hace referencia también al óxido de calcio, a la cal viva, que es un magnífico filler de aportación en la medida en que mejora propiedades de la mezcla, no solamente la adhesividad, sino también, por ejemplo, la durabilidad. Sin embargo, en España hay muy poca, prácticamente ninguna tradición de recurrir a este filler de aportación, al contrario de lo que ocurre en otros países. Lo único que hay que señalar a este respecto es que las características de finura de la cal son muy distintas de las que tiene el cemento, y esto hay que tenerlo muy en cuenta en el proceso de formulación de la mezcla.